Cuando yo abrí los ojos, frente a mí lo que había era un ser translúcido. Se veía como una proyección y estaba allí mirando. Cuando yo volví a ver a mi compañero Germán, porque yo estaba increíblemente asustado, Germán lo que hizo fue decirme, sigue. Y entonces yo veía a este ser, cerraba los ojos, lo volví a ver. Hicimos un círculo y empezó a llover. Cuando estábamos agradeciendo en el círculo, yo extendí la mano y estaba lloviendo fuera del círculo, pero dentro del círculo no estaba lloviendo. Permanecía el césped o el zacate totalmente seco, 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 seco. Cindy y yo podíamos estar tomando café en la tarde y de repente sentíamos una energía. Algo como si el ambiente se electrificara. Y de repente empezábamos a sentir una voz que nos hablaba a los dos, y sea Cindy o yo, sentíamos la necesidad de escribir y escribíamos, y llegaba este mensaje muy hermoso, muy reflexivo y muy profundo. Estos eran, de alguna forma, estos guías que estaban dando la información y nosotros pues estábamos receptivos a esto. Hay una cosa que es interesantísima, lo que me comentaba en este lugar el guía Anuk, que me decía, una sociedad que no logre entender para qué vive y desarrolla su inteligencia llega a la autodestrucción. Los guías estelares, como tal, en su mensaje del cielo a la tierra, nos hacen ver la importancia con que conectemos con el pulso planetario, donde hay una información muy valiosa a la cual no se ha accesado durante milenios y que solo las comunidades ancestrales habían podido tocar ese gran tesoro, que era esa sabiduría que el planeta tiene para nosotros. Entonces, cuando nosotros vimos que esta casa se señalaba como un rombo, luego te pasamos las imágenes, dijimos un rombo, pero qué extraño, porque el rombo es exactamente la forma que tenían aquellos guías de Alpha Centauri en el pecho. Amigos, estamos de enhorabuena porque tenemos de nuevo a unos invitados de lujo. Cindy y Alex de CIAL Observaciones OVNI Costa Rica nos contarán cómo comenzó todo con el encuentro en una reunión con un ser alto que tenía un rombo en el pecho. En esta primera etapa, nuestros invitados han tenido un largo camino de aprendizaje que han compartido en sus entrevistas en este canal. En una segunda etapa, estos guías extraterrestres les han enseñado a contactar con la naturaleza y con el pulso del planeta Tierra y asimismo dónde encontrar ese conocimiento milenario que estaba perdido. Acompáñennos para hacer este gran viaje del cielo a la Tierra y de la Tierra al cielo junto a Cindy y Alex. Secrets in the stars untold, alien whispers in the dark, UFO lights leaving marks, beams of blue across the sky, seeing through 1,000 eyes. Invisible threads guiding us, galactic riddles we discuss, unraveled tales of the unknown, finding places never shown. Silent crafts in midnight flight, phantom echoes in twilight, signals sent from far and wide, hidden wonders we can't hide, dreams of planets never seen, parallel worlds in between, lost in starlit cosmic gleam, reality or just a dream. Invisible threads guiding us, galactic riddles we discuss, unraveled tales of the unknown, finding places never shown.
muy buenas noches desde España, Cindy y Ale, y bienvenido a Confesiones Extraterrestres. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Bueno, realmente un gusto estar de nuevo acá. Bueno, vamos a hacer un poquito, un resumen de todo lo que representa CIAL Observación OVNI en Costa Rica. Comentarles que también por ahí hay unos videos muy interesantes donde hemos tocado temáticas de mucha profundidad de las experiencias vividas acá en Costa Rica. Y entonces, para que también se den la oportunidad de visitar el canal, tomarse en el tiempo. Y bueno, y el día de hoy creo que vamos a tocar un tema que ya nos lleva a profundizar un poquito la temática de estas experiencias vividas que tienen que ver con la parte del contactismo, como muchos lo conocen. Sin embargo, nosotros, como siempre lo hemos manifestado, somos testigos de una realidad de la cual queremos compartir con todos ustedes. Gracias, Julio. Sí, inclusive para todos aquellos que nos ven por primera vez, bueno, saber que en este canal, el de Julio, ya nos han hecho varias entrevistas en las cuales hay pues un poco de las historias que hemos podido relatar, son variadas, pero bueno, realmente lo que queremos hacer ver a las personas que por primera vez tenemos la posibilidad de compartir es que, bueno, acá desde Costa Rica, desde 1990, empezamos un proceso de enseñanza, un proceso educativo con lo que se llama el contactismo, o lo que es la guía de inteligencias superiores que han estado siempre enseñando acá sobre la Tierra desde tiempos milenarios. A nosotros nos tocó este proceso, un pequeño grupo en los 90s, y precisamente todo este proceso se dividió en dos etapas. El primero se llamaba del cielo a la tierra. Y en este proceso, recordamos, Cindy, que fue todo el proceso de asimilación de que estas inteligencias, de que estas personas exactamente han estado buscando contactar con la humanidad. ¿Y para qué? Para que, como si fueran jardineros cósmicos, poniendo semillas dentro de la tierra, estas semillas germinen en conciencia y al fin podamos ser parte de un gran bosque, de una gran montaña que es el cosmos. O sea, poder germinar nosotros desde nuestro interior y hacer que la comunidad de la tierra sea un jardín y que este jardín se una a otros jardines que hay en el universo. Precisamente es lo que queremos dar. Y la segunda etapa se llama de la tierra al cielo. Y en esta segunda etapa lo que vamos a profundizar es dónde los guías nos indicaron que podíamos encontrar el conocimiento, este conocimiento perdido prácticamente en lo que es la parte de la historia humana. Si bien se nos había dicho que todo lo que es el conocimiento, la sabiduría, la tiene el planeta Tierra como un pulso natural, es un pulso en el cual todos podemos contactar. Es un pulso que para aquellos que son creyentes de lo que es la parte cristiana se llama el Espíritu Santo. Es un pulso de sabiduría que está en nuestro planeta y que las comunidades ancestrales le reconocen perfectamente bien. Entonces lo que queremos es hacer un pequeño viaje en esta historia del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, Julio. Muy bien, perfecto. Había hecho una introducción muy interesante. Bueno, me contaste, me diste un mensaje por WhatsApp y dijiste que fuisteis al espíritu de la tierra. ¿Cómo fue ese proceso de esa experiencia con las comunidades indígenas de allí de Costa Rica? Explícanos, por favor. Bueno, ahí esto, para poner tal vez en contexto, cuando nosotros estábamos entre el 90 y el 95, iniciando este proceso de los grupos de contacto, nosotros estábamos en un pequeño grupo, como anteriormente hemos contado, y al menos varios amigos, nosotros teníamos 20, 22 años en aquel momento, estábamos iniciando lo que era este proceso y teníamos un guía en aquel momento, se llamaba Germán, una persona que nos dio mucha instrucción en aquel momento.
y fue quien nos solicitó que teníamos que empezar a interiorizar. O sea, nosotros éramos chicos muy intelectuales, sumamente racionales, pero no sabíamos por qué había que interiorizar en aquel momento. Entonces, con esta persona empezamos un proceso de interiorización y apenas a la segunda meditación que lográbamos hacer, un grupo más o menos de entre 8 y 12 personas, me llega una imagen de un ser frente a este grupo que estábamos allí sentados. Estábamos sentados en círculo, con música suave, música natural, y Germán nos había pedido que interiorizáramos, que nos conectáramos con esta música natural y con un fuerte deseo de que pidiéramos para qué estábamos en el mundo, para qué habíamos venido y cuál es nuestra misión como tal en el mundo, para qué esta fuerza creadora nos había puesto acá. Así lo hicimos y en ese momento sentí una vibración fuertísima, mi cuerpo se empezó a tambalear, fue una energía increíble y cuando yo abrí los ojos frente a mí lo que había era un ser translúcido, se veía como una proyección y estaba allí mirando. Cuando yo volví a ver a mi compañero Germán, porque yo estaba increíblemente asustado, Germán lo que hizo fue decirme, sigue. Y entonces yo veía a este ser, cerraba los ojos, lo volví a ver. Era una persona de piel blanca, ojos como los de un bebé recién nacido, tipo gris, y un hábito como blanco, con una capuchita, y su traje también blanco, con unas líneas celestes, como si él estuviera en meditación, y precisamente nos da un mensaje que para mí fue donde inicia este proceso. Cuando yo cerraba los ojos lo veía, cuando los abría lo veía y sentía dentro mío por primera vez estas palabras que no sabía, racionalmente no podía explicarlo, pero las palabras eran repetitivas y muy fuertes. Las palabras eran así: dejad que la naturaleza os guíe, pues ella es vuestra madre. Así como ustedes son sus hijos, ella les sabrá guiar a su debido tiempo. Y esta frase fue tan fuerte que yo sentí un gran vacío y sentí una especie como de éxtasis, como una gran alegría. Esta persona, curiosamente, tenía un rombo en su pecho. Y bueno, de esta forma se empezó a disipar esta figura que estaba físicamente allí y también mentalmente, una especie de proyección. Luego este amigo Germán lo que nos indicó es que precisamente uno de estos guías precisamente se había proyectado, había estado allí con nosotros. Para mí esto fue algo que racionalmente no podía entender, pero también un sentimiento interno que para mí fue indescriptible. Así inicia este proceso, al menos para mí. Fue acompañado lentamente por lo que es la instrucción como tal, de que el ser humano necesita ciertos valores para poder entender por qué venimos al mundo. Y lo que nos pudimos dar cuenta a través de toda esta enseñanza, de todo este tiempo y tanto con Cindy, fue que pareciera que nuestra humanidad en algún momento tomó un camino diferente al que le correspondía. Entonces, claro, en aquel momento todo eran estas teorías, pero no podíamos confirmarlo. O sea, ¿cuál era la verdadera o el verdadero sentido de que el ser humano estuviese en la Tierra? Bueno, y es que hay que hacer ahí como un paréntesis, porque hay que comprender que en esa etapa que Alejandro estaba viviendo con un grupo de compañeros, es esa iniciativa de lo que se estaba logrando ver en Costa Rica, ¿verdad? Esa iniciativa de querer saber qué era el objeto volador no identificado, si realmente lo que se estaba viendo en los cielos o ese llamado de querer comprender en esos procesos que muchas personas habían vivido diferentes experiencias en su vida, realmente entrar en el tema de que si realmente esto es una realidad, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de poder llevar estos grupos a reuniones y hablar de diferentes temas que conllevan, por ejemplo, el origen del universo, que conlleva quién es el ser humano, para llegar también a comprender si realmente existen
otros seres humanos en diferentes puntos habitables del cosmos, nos lleva siempre a la parte espiritual, y yo sé que es una parte muy criticada por la parte de investigación y la ufología, porque no es una de las características principales, pero como lo hemos comentado nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, en el despliegue de toda esta información, todos estos elementos, cuando generamos las preguntas, vamos a tener que acomodar los diferentes temas en cajones, en esas carpetas que van a tener una identificación que conlleva no solo la parte de investigación, que eso es todo un tema, ¿verdad? Para poder tal vez comprender la actividad de un llamado de información que también estos seres o guías nos hacen ese llamado importante de volver a ver el cielo, sino también la parte espiritual. Y la parte espiritual conlleva a tal vez reflexionar, primero en gestionar nuestras preguntas internas de quiénes somos como seres, y luego entender cuál es el proceso del ser humano en nuestro propio planeta. Esa serie de preguntas se van formulando y van llegando las respuestas y va llegando la información de acuerdo a las capacidades que tengamos o que cada alma tenga para obtener pues esa información tan valiosa que nos permite ir ampliando y comprendiendo un tema muy importante que se ha venido trabajando desde hace un tiempo para acá, que se llama el despertar de conciencia. Ese camino espiritual que también nos une también a este tipo de experiencias que muchos llaman contactismo, para nosotros va mucho más allá, porque nos lleva al contacto del sentido de la vida, aquello que el ser humano tiene que retomar nuevamente para poder comprender las experiencias que estamos actualmente viviendo. Y bueno, entonces en ese sentido, Alejandro, empieza un proceso con un grupo de personas en el cual reciben también una serie de mensajes. Entre uno de sus mensajes se decía que, bueno, el planeta en sí lleva una serie de procesos. El ser humano y la parte social también lleva una serie de procesos que muchas veces se enfocan en un aspecto negativo, ¿verdad? Llamémoslo en el aspecto social, económico, político, inclusive hasta religioso, en algunos de los casos, porque no hay un equilibrio en estos espacios. Al no haber equilibrio, entonces hay una serie de desigualdades a nivel de humanidad, ¿verdad? Donde las guerras se presentan, donde las partes de la parte del ser interno de los seres humanos se ve muy drásticamente afectada, al tal punto de que muchas de las personas actuales tienen una serie de problemas a niveles emocionales, o tenemos, ¿verdad? A niveles emocionales, mentales, porque no tenemos la capacidad de entender quiénes somos y cuál es ese sentido de la vida. En este mensaje decía así, que los grandes sabios en algún momento, estamos hablando de los 90s para acá, ¿verdad? Dentro de ese rango de tiempo, los grandes sabios bajarían de las altas montañas y nos permitiría tener un contacto y una información importante. Claro, cuando nosotros leemos esto, muchas veces pensamos que nuestros guías, decimos nuestros, ¿verdad? Pero en realidad estos guías pertenecen a un rango también de guiar a la humanidad, pero no puede intervenir. Entonces, ¿hasta qué punto serían esos grandes sabios de las montañas, de las altas montañas? ¿Serían acaso seres guardianes de las montañas que podríamos tener actualmente en una época contemporánea un contacto de este tipo? Realmente nunca obtuvimos como una respuesta sensata o certera de cuándo podía suceder. Pero bueno, el tiempo fue pasando, conforme Alejandro ha vivido una serie de experiencias también extraordinarias con un escalón al paraíso que también podrán encontrar acá en el canal, donde se vive una experiencia en un lugar en Alpha Centauri, donde le muestran cómo vive una sociedad en armonía, en equilibrio, donde no existe el dinero, donde la tecnología es avanzada y donde la parte de la conciencia ha logrado subir un escalón más que el de nosotros, y que permite que tengamos una ventana de una perspectiva de cómo se vive en un reflejo de esta necesidad de información para que entendamos nuestro camino conciencial y a lo que podemos llegar a ser o potencializar la integridad del ser humano en lo que es su camino de conciencia. Por lo tanto, no solo esta experiencia un escalón al paraíso,
ha permitido obtener una visión más ampliada de cómo puede ser allá, sino que de estos mensajes recibidos del cielo a la tierra nos permite comprender que el camino iniciaba acá, en nuestro propio planeta. Dado que también en ciertas reuniones con el grupo, cuando yo ya conozco a Alejandro, empezamos a visitar los bosques, los senderos, la parte de la naturaleza, a tener un contacto con estas confirmaciones por medio de sueños, la necesidad de querer aprender más de lo que se estaba dando como una realidad. Yo vivo una experiencia muy interesante con el grupo, en el cual estábamos todos a punto de terminar la reunión, acá en el clima, en Costa Rica, En la montaña. en las montañas. Es bueno, es un trópico lluvioso, generalmente llueve mucho y eso pasó en esa ocasión. Entonces, al reunirnos, realmente estábamos todos ya para retirarnos, hicimos un círculo y empezó a llover. Cuando estábamos agradeciendo en el círculo, yo extendí la mano y estaba lloviendo fuera del círculo, pero dentro del círculo no estaba lloviendo. Permanecía el césped o el zacate totalmente seco, 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 seco. Entonces, Alejandro sí me había comentado que él había vivido una experiencia de estas, pero, ¿verdad? Como en ese sentido, yo siempre dudo y trato de ver esa realidad de que qué posibilidad hay de que esto sea tan real. Pero bueno, en este caso, mi experiencia fue entender de que sí, o sea, que esto sucede. Y muy curioso porque uno de los compañeros me decía, escucho un tambor. Y entonces yo decía, qué extraño, porque aquí un tambor, ¿verdad? Estamos llenos de vegetación, de árboles, en la parte muy profunda de la montaña. Entonces me pareció algo muy curioso, pero en un momento determinado, en la parte derecha, escucho que me dicen Madi, ¿verdad? M-A-D-D-I, Madi. Yo me quedé con ese nombre, le dije a uno de los compañeros, bueno, acuérdese porque yo necesito saber qué significado tiene. Nos retiramos de la actividad y yo me quedé con esa duda de qué significado podía tener. Y le dije a Alejandro, ¿qué sitio fuimos? O sea, ¿qué fue el sitio de los lagos que nosotros asistimos? ¿Cómo se llama ese lugar? Entonces empezamos, me dice Ale, bueno, exactamente la posición, no, nombre, no lo sé. Entonces le digo yo, bueno, vamos a googlear un poquitito, busquemos la información de cómo se llama el lugar. Y bueno, rastreando, el punto exacto donde nosotros nos reunimos tenía el nombre del Cerro Chamán. Entonces yo dije, qué extraño, por Dios, o sea, ¿qué relación podría tener esto con el lugar? Luego también trato de investigar un poquito el nombre Madi, y en vasco el nombre Madi está relacionado con entendámoslo así, como la madre naturaleza que cuida las montañas, los lagos, los ríos. Entonces me pareció como algo muy interesante porque a nivel histórico también en muchas culturas se habla mucho de la presencia de una mujer o representado también como un guía que cuida, ¿verdad? Todo lo que es la parte montañosa o de las cuevas o relatos de ese tipo. Bueno, fue algo que nosotros guardamos como esa información muy interesante. Lo curioso es que dentro de las experiencias de contacto, yo ya había tenido sueños con estos seres, ¿verdad? Que íbamos a ver una nave, que íbamos a tener la posibilidad de vivir y una confirmación de esta experiencia, de ver una nave cerca de la casa, de la cual también tenemos la información en video. Pero a partir de esa experiencia empieza a cambiar un poco el rumbo de los parámetros, yo diría como una parte del rompecabezas, una pieza más que era parte de este eslabón, de este conocimiento, de esta información que en ese momento no entendíamos. Lo importante, sí. Perdón, que es muy bonito porque en esta parte, en esta faceta, o sea, anterior a esto, la experiencia era ver las naves, tener mensajes, tener sueños donde nos indicaban, vayan a tal lugar, que la nave aparecerá y allá aparecía. Claro. Entonces, claro, de un momento a otro, uno se ilusiona de que estos guías deben de tener una solución, una enseñanza, nos van a brindar algo con lo cual ayudarán al mundo, ¿no? A salir de todos estos desequilibrios en los cuales vivimos. Pero cuando la experiencia empieza a transformarse, y ya vivo yo esta experiencia de 3 días en Alpha Centauri,
Y cuando me doy cuenta de que estas personas tienen este rombo en el pecho, igual a la primera persona que yo había visualizado en la segunda reunión, entonces me intriga por qué este rombo. Entonces, nosotros cuando hacíamos estas salidas a la montaña con Cindy, lo que nos indicaban es que hiciéramos armonización con la naturaleza. O sea, en lugar de concentrarnos en tratar un esfuerzo mental para comunicarnos con guías, sino que más bien que nos comunicáramos, tratáramos de sentir el pulso de la naturaleza. Eso era lo que se nos pedía. Ese fue el cambio. Ya no eran los guías que nos hablaban directamente viendo las naves, sino que lo que podemos intuir, tanto Cindy como yo, es que ese fue el primer proceso, el más llamativo, ¿no? El proceso que a uno lo descoloca, lo descarrila de esta línea de la sociedad normal, pero ya una vez que estábamos fuera de este sistema, ya una vez que habíamos visto estos objetos, que habíamos hablado físicamente con estas personas, de un pronto a otro nos dicen, reinsértense, pero por otra vía. Van a tratar de contactar ya no con seres de las estrellas, sino con el conocimiento que el planeta tiene para ustedes, con el pulso natural. Exacto, porque recordemos que dentro de los mensajes se decía que cada planeta tiene su propio pulso. Este pulso permite que el ser humano se reconecte con esa información que le va a permitir no solo un crecimiento a nivel de conciencia, sino que va a empezar a transformar también el entorno al que, digamos, en esa linealidad, veámoslo acá, en esa linealidad de transformación, va a encontrar la información suficiente para poderse conectar en ese campo de mensajes espirituales, de mensajes concienciales. Pero bueno, claro, dentro de estas experiencias, ya los sueños con estos otros seres de estos guías superiores vinieron a ser parte de otra transformación. Tal es así que uno de los sueños, después de estas actividades que ya habíamos subido a las montañas, estábamos empezando como a notar ciertas cosas o patrones diferentes de información, surge un sueño muy interesante donde yo me veo muy cerca de una casa, digamos, ancestral, muy conocida aquí en Costa Rica, de forma cónica. La casita tiene una puerta y dentro de esa puertita yo entro, veo como cierta oscuridad, pero en el fondo había un indígena o un representante ancestral de característica joven, con un tambor tocando muy suavemente. Y me volteó a ver y me dijo, vuelve a casa, me decía. Y me pareció algo muy extraño porque, bueno, sabemos que a veces hay sueños que nos permiten dar cierta información también para ser parte también como este patrón de información relacionado con la parte ancestral. Yo le pregunté a Alejandro qué extraño, le conté el sueño, le dije, ¿será que está relacionado tal vez, verdad? Uno ignorante piensa que tiene que tener alguna relación familiar o algún mensaje característico de este tipo, pero con el tiempo, pues uno se da dando cuenta que también hay otros sueños que se empiezan a manifestar que nos fueron llevando al camino de descubrir qué significaba esa casita cónica. Yo sabía que pertenecía a una de las regiones acá de las partes culturales ancestrales, pero no sabía cuál. Inclusive hay una cosa que para nosotros fue muy reveladora. ¿Por qué? Porque mucha de la enseñanza que se nos dio en la primera etapa del cielo a la tierra, o sea, cuando los guías nos daban estos mensajes, Cindy y yo podíamos estar tomando café en la tarde y de repente sentíamos una energía. Algo como si el ambiente se electrificara. Y de repente empezábamos a sentir una voz que nos hablaba a los dos, y sea Cindy o yo, sentíamos la necesidad de escribir y escribíamos, y llegaba este mensaje muy hermoso, muy reflexivo y muy profundo. Estos eran, de alguna forma, estos guías que estaban dando la información y nosotros pues estábamos receptivos a esto. Pero cuando ya se empieza a transformar esta segunda etapa, donde ya no es del cielo a la tierra, o sea, ellos nos estaban enviando sabiduría del cielo a la tierra, pero ahora teníamos que empezar a descubrir cuál era la sabiduría que la tierra tenía. Y ya nos habían dicho, Julio,
cada planeta y cada estrella tiene su propia guía, tiene, vamos a ver, plasmada dentro de sí Sí. lo que es la guía para cada especie interrelacionada. Y toda la vida como tal dentro de un planeta funciona como una unidad. Ustedes, o sea, refiriéndose a los seres humanos, no somos entidades individuales o no somos una hebra diferente al tejido planetario. Cuando la humanidad vaya a evolucionar, debe de evolucionar con todo el sistema integrado. Si el humano se ve como una entidad individual, estaría fallando en el proceso o no lo estaría entendiendo. Y lo que vemos es que prácticamente en los procesos de enseñanza que nosotros tradicionalmente habíamos llevado, lo que se decía en todas las escuelas esotéricas es que el ser humano debe de evolucionar como una entidad individual. Entonces, ahora lo que estábamos teniendo era una contraposición. ¿Cómo que no éramos individuales? No. Ahora se nos dice, no, ustedes nunca han sido entidades individuales. Ustedes son parte de un tejido y de una evolución colectiva. Entonces, empezamos a sentir que se empezaba a revelar una enseñanza novedosa, algo nuevo para nosotros, y ya no eran los guías, sino que cuando íbamos a hacer esta reflexión, esta unión con la naturaleza, se empezaba a revelar esta información como si el mismo planeta, el mismo lugar, nos diera esta información. Ahora, hay que tener en cuenta que dentro de estas experiencias, sumándole las informaciones, los sueños, Alejandro también vive, que eso lo vamos a tal vez a relatar ya con profundidad, una experiencia muy interesante en el Cerro Chirripó, que es el cerro más alto que tenemos acá en Costa Rica. Es un lugar místico de grandes también caminantes ancestros. Y él vive una experiencia extraordinaria, pero creo que lo vamos a hacer en este segundo nuevo enlace del programa, porque es parte también de otra pieza que nos lleva a tener información de lo que se estaba viviendo, lo que se estábamos empezando en este gran camino que yo le llamo el simbolismo del rombo, el camino al rombo. Porque después de este sueño, ya nosotros veníamos con una idea que tal vez en alguno de los programas comentamos, la posibilidad de qué significaba el volver a casa, qué era lo que se me había dicho en el sueño. Volver a casa tiene que ver con el significado de las palabras origen, retomar quién es el ser humano, Esencia. cuál es la esencia, tiene que ver con sentido, tiene que ver con trascendencia, tiene que ver con la capacidad de transformar nuestros espacios. Nosotros como arquitectos siempre vemos como esas áreas de poder transformar aquellos espacios tan vacíos, tan llenos de concreto que en el cual vivimos, poderlos llevar también parte a ese origen, pero sin poderlo entender, no vamos a poder tener espacios diseñados si no comprendemos quiénes somos primero. Y eso conlleva también en esa parte de conocernos a nosotros mismos, como lo hemos hablado también en algunos otros programas, pero si nosotros no interiorizamos para comprender quiénes somos, pero que también no estamos ligados a las personas, al entorno, al simbolismo de la comunidad, a ese tejido que nos conecta, no vamos a poder entender este proceso, ¿verdad? Sí, es algo muy bonito porque resulta que ahora la enseñanza lo que nos está diciendo es que el ser humano como tal, vamos a ver, aunque funcionamos como entidades individuales, pero funcionamos como una comunidad, estamos integrados, no solo a los otros seres humanos, sino que a otras especies como tal. Entonces, resulta que empiezan a darse mensajes, los guías estelares como tal en sus mensajes del cielo a la tierra, nos hacen ver la importancia con que conectemos con el pulso planetario, donde hay una información muy valiosa a la cual no se ha accesado durante milenios y que solo las comunidades ancestrales habían podido tocar ese gran tesoro, que era esa sabiduría que el planeta tiene para nosotros. Entonces, lo que se nos indicaba es que el ser humano a veces
viendo la tecnología extraterrestre, lo que quería era abandonar su responsabilidad de formar y formarse a sí mismo como un ente que va creciendo y aceptar su papel en este planeta, y lo que ha querido es prácticamente ponerse en otro escalón que no le corresponde. Eso es como el niño más o menos, que está en primer grado y quiere estar en sexto. Entonces, ellos lo que no recuerdan es, primero, toquen ustedes, sientan por qué están en la Tierra, por qué han nacido en la Tierra, por qué es tan importante este planeta, por qué ustedes están germinando en este jardín, por qué es, o sea, hasta que no entiendan eso, no van a entender otras cosas. Y cuando él dijo esto, recordé, no sé por qué, aquella frase que Nicodemo le dice a Jesús, cuando le dice, maestro, es que a veces no entiendo las cosas terrenales, pero ¿por qué no me explicas cómo son las celestiales? Y Jesús le decía, mira, Nicodemo, si te he dicho las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo vas a entender las celestiales? Entonces, fuimos entendiendo, tanto Cindy y el grupo de amigos, de que, claro, ¿cómo íbamos a entender cómo es la vida en otro planeta con una evolución totalmente diferente si nosotros no conectábamos con nuestra realidad planetaria y todavía no estamos conectando? Claro, nuestro ideal era proyectar, entonces empezar a hacer trabajos de alguna manera de recrear una investigación primero acerca de las comunidades ancestrales, porque teníamos que empezar a ver por qué el camino nos llevaba por ahí. Empezamos hace unos años a empezar a investigar de qué trataba todo este tema, que aquí era lo que conllevaba, porque nuestro objetivo inicial, ¿verdad?, era poder entonces proyectar cómo vivían pues este grupo de sociedades en otro lugar, ¿verdad?, en un lugar en Alpha Centauri, proyectado a cómo podemos traer esas situaciones de desarrollo a nuestro planeta, pero ¿cómo podíamos lograrlo? O sea, surgen una serie de preguntas en la cual nosotros decíamos, bueno, podemos utilizar materiales autotecnosustentables proyectados a nuestra era contemporánea, pero llegamos a la conclusión que teníamos primero que investigar el concepto de comunidad, ¿verdad? Algo No, muy importante que para determinar entonces quién es el ser humano y su entorno, para poder luego ver los espacios que podrían llevar a una formación del individuo en conjunto con otros. es que aquí se da, digamos, un hecho muy bonito, Julio, y a las personas que nos escuchan. El poder estar en una comunidad en Alpha Centauri, que nos llevan milenios de evolución, hay una cosa que es interesantísima, lo que me comentaba en este lugar el guía Anuk, que me decía, una sociedad que no logre entender para qué vive y desarrolla su inteligencia llega a la autodestrucción, ¿no? Sí. De ahí deviene también otro punto que es importantísimo, al cual nosotros aquí tenemos como un mito, que es que si existen extraterrestres malos, ¿no? Y entonces lo que Anuk nos indicaba precisamente era cualquier sociedad que desarrolle la parte intelectual y no entienda cómo son los valores que el cosmos tiene y no los pueda asimilar, no los pueda entender, ya que todos los valores evolutivos hacen que haya una interrelación de sociedades de valores a nivel cósmico. Si solo un grupo no lo entiende, se extinguen a sí mismos. Entonces, una sociedad que logre dar el paso a los viajes interestelares a grandes distancias y a otros lugares, tiene por obligación que conocer cuál es el valor que tiene la vida, todo lo que son estos valores que el cosmos tiene para nosotros y cuál es la sabiduría intrínseca en esto. Por lo tanto, una persona con mayor conocimiento es una persona cada vez más sabia. Y esta sabiduría lo que hace es que tenga un entendimiento y un respeto mayor hacia todas las criaturas, porque se da cuenta que funcionamos de forma integral, no aislados.
En cuanto más ignorancia tenemos, funcionamos a un nivel muy básico. De hecho, cuando yo le pregunté a este guía Anuk, ¿en qué nivel estábamos nosotros los seres humanos? Él se fue a una de las columnas, me hizo una gracia en aquel momento, y me señaló en la parte de abajo y me dice, ustedes son apenas seres que apenas están abandonando el instinto. Apenas han empezado a desarrollar la inteligencia. Pero el siguiente paso que tienen que hacer ustedes como comunidad y sociedad es desarrollar la conciencia, que es como nosotros, criaturas físicas, obviamente evolucionamos de diferentes seres que el instinto era su guía, pero nosotros al desarrollar la parte mental y racional nos abandonamos del instinto como tal. Pero si no lo conectamos con la conciencia, nos quedaríamos en un vacío existencial que se llama el ego, la presencia mental, nada más. Entonces tenemos que trascenderlo. Y de allí es la importancia donde el sueño que tiene Cindy es revelador, porque ¿qué es volver a casa? Y cuando Cindy ve esta chocita en forma de cono y a esta persona con un tambor, ¿no? Nosotros decíamos, pero Cindy, ¿será que es que usted en alguna vida pasada tuvo ancestros indígenas? Nosotros no sabíamos que en Costa Rica habían comunidades indígenas activas, total, pensamos que ya no existían. Entonces fuimos a contarle esta experiencia, la del tambor y la de este sueño, precisamente a nuestro padrastro, digámoslo así. Resulta que él es escultor y le dijimos, mira, Jorge, resulta que Cindy tuvo un sueño muy lindo, soñó esto, soñó una casa cónica, y él dice, mira, una casa cónica, yo tengo un libro de una casa cónica. Nosotros, ¿cómo? Sí, claro, claro. Entonces, Cindy ahí nos puede continuar el relato de esta etapa tan bonita también. Sí, porque, bueno, dado que teníamos tantas preguntas, ¿verdad? El hecho de decir del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, entonces era empezar el trabajo, porque ahora sí teníamos que empezar a armar todo este rompecabezas de los sueños, de las experiencias, para proyectarlo nuevamente en un camino para poder seguir avanzando. Y cuando él nos dice, vean, yo el libro no lo tengo a mano, sí sé que está en la casa, pero yo sé que la persona uno de los autores, porque son dos autores, es vecino de nosotros, entonces si quieren lo voy a llamar, lo voy a tratar de darle la información de ustedes para que lo visiten, y es así que nosotros visitamos la casa de don Alfredo González y nos explica que sí, en realidad él realizó un estudio en los años 90, 94, muy coincidente también con la época en la que Alejandro se reunía tal vez con el grupo, y por medio de una investigación de la parte de las culturas ancestrales sobre los sabios de estas grandes montañas en Talamanca, en el centro del mundo, ¿verdad? Donde inició todo de estas semillas de maíz que fueron la cuarta creación, donde él trabaja una serie de informaciones muy, muy interesantes y muy importantes, y ahí es donde vamos a entender el concepto de que esa casa cónica representaba en sí para nosotros el reflejo del rombo, porque precisamente lo que quería decir es que para lo que es la cultura ancestral bribri, que es la parte simbólica donde este cono representa su sabiduría a nivel cultural, un legado, es porque la construcción forma la parte digamos, baja, invertida de este cono y la parte superior. Y en el medio, ¿verdad? Haciendo como una línea, se iba a encontrar donde todos habitamos. En este caso, ellos como cultura, ¿verdad? Donde Sibu, en este caso, el que los creó como semillas de maíz, creó ese orden natural, creó todos los componentes y la casa cósmica significa cómo se les explicó a ellos cómo fue la creación del cosmos. Entonces, para mí, eso fue
tan impresionante porque ya ahí estábamos hablando de que aquel cono, de aquella casita, símbolo de de esta persona ancestral, lo que refleja en él, ese personaje, es lo que se le conoce como un agua o para Un otras sabio. culturas, un chamán. Esto que conlleva es que es una persona con mucha sabiduría que inicia un camino de ordenamiento desde que ellos fueron creados por medio de la lengua, por medio de los cantos, por medio de cómo ellos se reconocen como un todo en la parte de la naturaleza. Sí, hay una cosa, digamos, muy bonita porque este señor, don Alfredo, que fue el que nos guió, él hizo un pequeño libro primero que se llamaba La Casa Cósmica Talamanqueña, la cual se señalaba como un rombo. Entonces, cuando nosotros vimos que esta casa se señalaba como un rombo, luego te pasamos las imágenes, dijimos un rombo, pero qué extraño, porque el rombo es exactamente la forma que tenían aquellos guías de Alpha Centauri en el pecho. ¿Y por qué estos guías de Alpha Centauri nos han enviado a contactar con la naturaleza, con el pulso de la naturaleza? Y ahora resulta que existe una comunidad que nosotros desconocíamos que existía en Costa Rica, que es la comunidad Bribri Bécar, que son comunidades indígenas de sabiduría ancestral, que cuando empezamos a investigar a través de este señor, el cual fuimos a su casa, y resulta que nos damos una gran sorpresa en el momento que vamos a la casa de él por el pequeño librito que se llamaba La Casa Cósmica Talamanqueña. Resulta que nos recibe como muy ceremonialmente y resulta que lo primero que nos dice es: los he estado esperando. Y se trae un libro de adentro que fue su tesis doctoral y me dice: esto es, tanto a Cindy y a mí nos dice, esto es para ustedes. Bueno, entonces nos da una gran cantidad de información que nosotros desconocíamos que existía. Bueno, primero entender de dónde venía esa casa cónica, ¿verdad? Y cuál era el simbolismo, porque eso que conllevaba entonces era a dirigirnos por ese camino para empezar a entender que no podíamos iniciar ningún tipo de proyecto propio, digamos, para dar una nueva alternativa de cómo vivir en una sociedad de una forma más equilibrada, ¿verdad? Fuera de los estándares de los sistemas globalizados que tenemos, sino que teníamos que comprender ese sentido, ese simbolismo, ir al origen. Entonces, el volver al casa representaba volver al origen, porque para los bribris y su cultura, el origen es fundamental. Tanto así que, bueno, dado que teníamos toda esta información, duramos pues más de un año investigando, comprendiendo que habíamos encontrado a esta comunidad, cómo es el modo de vida que ellos tienen, qué es una comunidad. Luego, por cosas de la vida, nos contactamos con una persona que se tuvo que, bueno, prácticamente su misión, ¿verdad? Es estar en la parte académica, dejó la parte de su comunidad Sí, fue enviado acá. y fue enviado acá para precisamente trabajar por un legado de sus mayores, eh, reconocer y como archivar todo lo que tiene que ver con su cultura, la parte, digamos, de la sabiduría. Y nos lo encontramos en una de las universidades acá en Costa Rica. Él se llama Ali García y Ali realmente es una persona que nos recibió, le contamos las experiencias vividas. Tuvimos que ampliar un poco el tema porque, ¿verdad? Cómo poder conversar con una persona ancestral del tema ovni, por ejemplo, para nosotros era algo como nuevo. Sí, no, aquí para interrumpir a Cindy, nosotros nos reunimos con este, digamos, representante de las culturas indígenas costarricenses, don Ali García. Ya habíamos tenido la referencia de don Alfredo, que fue el que nos dio el libro, y ahora retomamos ahí esta fuente que es muy interesante para seguir esta línea de tiempo. Y resulta que con Ali García, el cual él es descendiente y es parte de la comunidad Bribri actualmente,
nosotros teníamos que decirle a él, ¿cómo le íbamos a decir? Mira, nos enviaron los extraterrestres aquí. O sea, ¿cómo le íbamos a decir eso? Y entonces, cuando nos reunimos con él en la oficina en la Universidad de Costa Rica, pues créame que a mí, honestamente, yo trataba de ver cómo le decía las cosas de una forma maquillada y disfrazada, pero yo solo abrí la boca y salió solo. Yo le dije, Ali, los extraterrestres nos han traído para acá con usted. Y yo dije, nos van a sacar de la universidad aquí a patadas, ¿no? No, pero no es solo eso, es el compromiso tal vez vamos a ver, por ejemplo, hay una comunidad también que le encanta el tema OVNI, han vivido experiencias, les gustan los videos y fotografías y etcétera, pero para nosotros era nuevo también poderlo conversar con un representante de la comunidad para ellos, porque para mí, desde que yo empecé a investigar, realmente comprendí el respeto profundo, ¿verdad?, que tenemos que tener a las comunidades ancestrales por no tener la capacidad de entendimiento de las cuales ellos ya estaban, pues, avanzadas en ese sentido, con el verdadero sentido de la vida, con el sentir de esa conexión natural que ya nos habían hablado, de ese sentir de la madre tierra, de esa misma conexión. Entonces, Alejandro pues le cuenta un poquitito las experiencias vividas en Cial, ya les enseñamos un poquito los videos, las fotografías, además del sueño que yo había tenido. Para ellos, bueno, eso es otro tema que podemos también tomarlo en otro programa, para ellos el sueño tiene un gran significado en el ser humano. Yo luego, después lo vamos a dejar para después porque es un tema impresionante, yo luego le pregunté qué significado tenía soñar con la casa cósmica, pero bueno, no se los voy a dejar todavía, vamos a dejarlo para el siguiente programa. Y entonces es ahí donde él lo toma con una seriedad, con una tranquilidad, porque ellos son realmente respetuosos, ¿verdad? En ese sentido, en su forma de hablar, en la forma de recibir a las personas. Y no se sorprendió. No, curiosamente eso, cuando yo le dije, seres extraterrestres nos han enviado a hablar con ustedes, él se quedó mirándome y me dijo, ah, bueno, sí. Cuando nosotros le dijimos que los grandes sabios bajarían de las altas montañas, se quedó realmente pensando, porque si lo vemos bien, él es un representante de las altas montañas que vino a la sociedad a dar parte de ese propósito de misión de vida que tienen ellos. Entonces, es ahí donde se empiezan a formar esos rompecabezas extraordinarios, porque usted dice, ok, ya tengo las piezas, pero ya se están empezando a formar. Y es ahí entonces que, bueno, él nos cuenta también que para ellos también el tema lo conocen. Es que ahí, el tema OVNI. Para interrumpir a Cindy un momento, él me dice, Alejandro me dice, es muy bueno que sepan que hay personas en otros planetas, nosotros lo sabemos, pero ustedes, ¿qué van a hacer por el planeta Tierra? Así nos lo dijo. En la experiencia que Alejandro vive con el Gavilán y el Cerro Chirripó. Es que no lo sabemos, pero en esa experiencia, él también se la cuenta, ¿verdad? Eso también está pendiente en el siguiente programa. Entonces, él hace como una recopilación de toda la información que nosotros le estábamos dando para decirle a Alejandro precisamente que no era arquitecto, ni que yo tampoco, que nosotros éramos constructores. Ese concepto de que tenemos que empezar a construir todo lo que tienen que llevar a la investigación de la comunidad, de cómo viven ellos, cómo vive una sociedad en nuestro planeta sin dinero. Ya no teníamos que pensar en ir a un planeta fuera de nuestra galaxia, por ejemplo, para poder ver cómo viven estas sociedades, sino comprender que sí existe comunidades que viven sin el dinero, que viven en relación a la naturaleza, donde ellos son uno. Por ejemplo, la palabra naturaleza no la utilizan porque ellos como bribris, como cabécares, forman parte de la creación, aquella creación que conforma absolutamente todos los elementos.
Entender esto es todo un programa porque nosotros apenas estamos entendiendo como pequeños matices de esta información, pero lo que hemos podido recopilar es que aquel volver a casa era comprender el origen de ese sentido de la vida conectado con la vibración del planeta, que nos permite comprender que sí tenemos la capacidad de subir ese escalón con modelos que ya han habitado de forma milenaria en nuestro planeta y que lamentablemente nuestra sociedad globalizada, materialista, no ha podido tener los ojos de mirar esa sabiduría. No, inclusive, la parte quizá más bonita de esto es que antropológicamente, históricamente, el ser humano se desvinculó hace milenios del orden natural. Y precisamente al utilizar su inteligencia, lo que hizo fue alterar los elementos naturales como tal para poder sembrar y demás. O sea, es un proceso natural. El despertar de la inteligencia es un proceso natural. Pero ¿qué fue? Que nosotros todavía no hemos logrado darnos cuenta que solo por nuestra inteligencia lo que hemos desarrollado es un sistema económico, tecnológico y de creencias que lo que ha hecho es desvincular al ser humano con la naturaleza. No hemos utilizado este recurso para liberar al ser humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como tal, hoy en día, en las sociedades que vivimos hoy en día, no tenemos la capacidad ni siquiera de entender para qué vivimos. Y lo que nosotros sí tenemos es que a través de la educación que hemos tenido en este sistema social, nos hemos llenado de condicionamientos, se nos han dado una gran cantidad de condicionamientos para hacer ver que la eficiencia del ser humano y el fin del ser humano es tener cosas. Y esto no es así. Al final, como decían, somos una sociedad del rendimiento, ¿verdad? Donde la mayoría parte de nuestro tiempo está dedicado a trabajar, ¿verdad? Para poder cumplir con con nuestro sustento diario, que conlleva también a un desplazamiento del modo de cómo se vive en familia, a un desplazamiento de no conectar con la naturaleza, que ha sido como un desequilibrio que tenemos que nosotros empezar a corregir. Pero bueno, vamos a ir adelantando un poquito de toda esa experiencia vivida con Ali. ¿Qué sucede después? Porque ahí nos lleva a un verdadero camino donde yo le digo el camino del rombo, porque entonces forma parte también de este entendimiento, de estas características que se nos estaba dando, esta información para tener un sentido que al día de hoy todavía estamos trabajando, pero que es una experiencia que vivimos un viaje a Talamanca. Tal vez Alejandro nos cuenta un poquito cómo surge la posibilidad de poder visitar estas comunidades y completar entonces acá pues este maravilloso programa al día de hoy, ¿verdad? Porque es realmente amplio, pero por lo menos hablarles un poquitito de este gran viaje que conlleva el simbolismo y por qué el significado del rombo. Inclusive, digamos, con esto que nos cuenta Cindy, o sea, ya habían 3 etapas como tal. Ya en este momento, al día de hoy, ya había pasado de la etapa del cielo a la tierra, o sea, la etapa de los mensajes, encuentros, contactos, que todavía es lo que muchas personas buscan. Y en esta primera etapa recuerdo que Anouk nos comentaba algo muy importante. La mayoría de personas buscan el tema extraterrestre para tener un contacto, pero se han preguntado para qué quieren un contacto. Exacto. ¿Para qué el ser humano quiere tener un contacto? Profundamente. Entonces, de esta experiencia del cielo a la tierra, a esta vivencia de conocer cuáles son las comunidades que actualmente viven en el mundo unidas al pulso de la naturaleza, a la vibración de la naturaleza. Entonces, se nos hace ver que precisamente en Costa Rica existe este pulso. Uh-huh. Y que hay comunidades que viven ancestralmente con este pulso maravilloso de equilibrio, donde no se desligaron del orden natural, sino que por el contrario, siguieron apegados a este orden natural, a su sabiduría y a sus enseñanzas. Entonces, nosotros estábamos maravillados, porque ¿cómo es posible que estas comunidades todavía existieran?
Y impresionante también darnos cuenta, digamos, en el proceso de que son unas culturas milenarias. Estamos hablando que esta cultura data arqueológicamente de 12.000 años, o sea, cuando la glaciación estaba terminando, ya estas comunidades tenían una formación ideológica, ya vamos a ver, héroe civilizador, este Dios que para ellos había revelado y les había dicho cómo tenían que vivir, que en realidad, si nosotros lo analizamos, es prácticamente un arquetipo cósmico, porque les da enseñanzas increíbles de la forma que ellos lo pueden manejar y un entendimiento de cómo es que el ser humano está puesto como una hebra más y logra hacer un tejido sobre el planeta Tierra con otras especies, con otros valores. Entonces, si en este momento cayera un asteroide en el mundo y nos dejara sin civilización, ¿cuál sería la única comunidad o las únicas comunidades que podrían prevalecer? Solo aquellas que estén insertas y en conexión con el orden natural y vivan en la naturaleza sin la tecnología que tenemos ahora, pero con los valores realmente potencializados como los tienen ellos. Entonces, fue de esta forma que tuvimos, se dan varias experiencias, varias situaciones en las cuales somos referenciados a uno de estos miembros de estas comunidades y precisamente para la época que nosotros teníamos pensado visitar a una de estas comunidades, no se puede porque hay una situación de salud en caso de Cindy, la cual es hospitalizada, tenemos que correr por una operación que se tiene que dar y en aquel momento, inicialmente, la cita que se le da a Cindy para la operación es el 25 de julio del 2025. Pero suceden elementos extraordinarios donde Cindy va un día miércoles y el día jueves prácticamente la están operando. Del mes de diciembre. Del mes de diciembre exactamente del 2024. Entonces, durante toda su recuperación no pudimos asistir a estas comunidades. Sin embargo, curiosamente, a inicios, y esto es muy fresco, Julio, por esto es que es lindísimo esta experiencia, el contacto con el corazón de la tierra. ¿Qué es? Es un pulso natural que lo rige todo. Entonces, el mes pasado tenemos una llamada de uno de los sabios de estas comunidades y nos dice, les tengo un comunicado. El día 25 de julio es muy importante para ustedes. Van a venir a nuestra comunidad. El mismo día que tenía Cindy la operación. Es que es increíble. Es que eso, bueno, son estas cosas. Julio conoce un poquito la historia, ¿verdad, Julio? Pero bueno, la vida es así. Hay cosas que ven y los sabios lo conocen, que ellos manifiestan que hay cosas que se ven que nosotros no tenemos la capacidad de ver, pero que se manejan en ese círculo de información también tan valioso. Y nos permitió entonces el 27 podernos presentar a una de estas comunidades, no solo para hablar de este tema, sino que la actividad que íbamos a asistir era una invitación a una actividad que se le puede entender como cultural para nosotros, pero para ella es un reencuentro con ese origen, recordar el origen del momento en que ellos fueron creados como humanidad, de cómo este arquetipo, ¿verdad? Llamámosle Cibú, que nosotros entendemos Cibú para nosotros como un co-creador, porque fue el que los creó a ellos y les explicó la manera de percibir y de entender el mundo. Entendamos que ellos no ven la religión como vemos la religión nosotros, ¿verdad? Sino que ellos identifican que Cibú fue el creador de ellos como humanidad, donde les da toda la información de cómo tenían que habitar el planeta, cuál era esa armonía, ese equilibrio. Les explica que cuando ellos, antes de nacer, ya se les vincula con un arte, con una capacidad de valores fundamentales que hasta el día de hoy marcan
la posibilidad de cómo ellos se desarrollen en comunidad, unos valores que en nuestro caso, en nuestra sociedad, no reconocemos y hemos perdido. Inclusive la parte más bonita de esto es que con esta llamada nosotros le decimos, bueno, nos sentimos increíblemente halagados porque ellos llaman, digamos, sukias a las personas que estamos fuera, digamos, de su sociedad, ¿no? Ellos se mantienen como un grupo cerrado con sus conocimientos y cuidan muchísimo, cuidan enormemente su conocimiento. Entonces, es muy extraño que personas de fuera de su grupo social puedan ingresar. Sin embargo, con esta llamada nos dice, se llama el que quepa es una palabra Como que tiene maestro, que ver como profesor. el maestro, esa persona que nos va a recibir allá, un guía nuevamente. Entonces, lo más bonito es que tenemos fecha para ir allá, nos disponemos a ir. Hay un temporal terrible acá para esa época, Sí. lloviendo para arriba y para abajo, tenemos que pasar un río enorme para pasar a la comunidad de ellos. Me dice Cindy, ¿cómo vamos a hacer? Los ríos crecidos, lluvia torrencial, y nos dice el que quepa. Nosotros le dijimos a él, pero ¿cómo vamos a hacer? Si está lloviendo, si está, y él se pone a reír. Una risa más bien muy bonita, porque lo que nos indica es que prácticamente para ese día la naturaleza nos va a acoger y va a estar soleado. Entonces, por allí es donde empieza este viaje, así que hace 15 días regresamos de este lugar y creo que lo que tenemos nosotros como tal es poder compartir esas experiencias, y lo más asombroso es que él nos dice, Alejandro y Cindy, ¿no? Van a venir como invitados de honor. Y por favor, si ustedes quieren grabar toda la actividad, que son 2 días, lo pueden hacer para que lo compartan al mundo. Y es que, Y digamos, el simbolismo, como ellos representan todo, el mensajito, era una ¿verdad? actividad, es una actividad, digamos, es un ritual ceremonial, veámoslo así. Toda la acogida del desarrollo de cómo inicia la actividad, las personas que venían, que son representantes de otras comunidades, los mayores, se reúnen específicamente en la casita cónica para poder hablar y representar a sus comunidades de la visión de lo cómo se está viviendo y recordar aquel origen, aquellos valores de quiénes son ellos. El estar presente nosotros como representantes de este lugar, digamos, de nuestra propia sociedad, nos hace también comprender el respeto que tenemos que tener a este tipo de eventos tan ceremoniales, tan importantes, porque precisamente se le invita a Alejandro a poder tomar la palabra como representante de la sociedad del otro lado del río, ¿verdad? Veámoslo así, para que pudiera expresar unas palabras por quiera que estábamos nosotros presentes ahí. De alguna manera nosotros nos sentimos tan acogidos con esa invitación cuando Alejandro le expresa a todos los representantes, tanto jóvenes como los representantes de cada comunidad, de otro tipo también de culturas ancestrales. Alejandro les cuenta un poquito la historia de los mensajes de estos guías, de estos visitantes de otros lugares y de las experiencias vividas de estos objetos que llegamos a ver en los cielos en Costa Rica, porque se nos había anunciado que teníamos que buscar a estos grandes maestros o a estos grandes ancianos que bajarían de las altas montañas y que tendríamos un contacto con una información que teníamos que nosotros aprender y comprender. Entonces Alejandro les cuenta un poquito las experiencias de estos mensajes, de la parte de la conexión del ser humano y la conciencia y del camino que nosotros tenemos como nuestra sociedad tan desequilibrada para que nosotros podamos comprender cómo podemos nosotros volver nuevamente a conectar con ese sentido de la vida. Sí, lo más bonito es que entonces exactamente conectamos con el símbolo
de estas 8 comunidades indígenas, las cuales, como te digo, no viven en ninguna relación cercana a la nuestra, ni con el dinero, no existe el ego. La comunidad es un intercambio bellísimo de un día a día en el cual nosotros pensaríamos que es una vivencia de otro planeta, pero está aquí. Entonces tenemos que hacer una relectura de todo esto y eso es lo que queremos compartir con todos los que nos puedan ver, y eso es lo que tenemos en este proceso de información, hacer ver que precisamente que un mundo en unidad es posible, y tenemos este ejemplo acá. No son fósiles, no desaparecieron, están ahí, están vivos, hoy están compartiendo con la naturaleza. Entonces, toda esta información, Julio, a través de su canal, es lo que queremos también llevarlo, porque sé que este va a ser un puente que va a unir todo este conocimiento ancestral, y precisamente el que quepa, luego diré su nombre, pero el que quepa, el maestro, yo le dije a él, cuéntanos, ¿por qué el ser humano tiene que venir al mundo? Y él me dice, la verdadera vida del ser humano no está en este mundo. Cuando deja su cuerpo, vuelve a su verdadera vida, o sea, la parte espiritual. Este es solo un reflejo del cual tenemos que hacer que la sabiduría del otro lado se refleje tanto acá, en este lugar, que algún día la ilusión de este lugar se vuelva real. O sea, al menos para mí fue algo que o sea, la vida tiene un sentido. Hacer que la sabiduría de la parte interior del ser humano se muestre tanto acá que algún día esto se vuelva real y ya no sea el espejismo, ya no sea la Matrix, sino que sea la escuela de la conciencia del ser humano real que viene físicamente acá. Claro, y que el trabajo, como ellos lo ven, tiene que estar vinculado en ser buenas personas siempre, con los principios, vamos a ver, creadores del universo, veámoslo así, donde las leyes universales, ellos la trabajan como del día a día, su paso a paso. Entonces eso tiene que ver con el significado de lo que es el valor. ¿Cuáles son los valores? ¿Qué es el valor para una persona? Para que una persona sea una persona íntegra, tiene que cumplir con una serie de valores, que ese es el simbolismo del rombo, ¿verdad? Hay una interpretación muy propia de la cosmología bríbrica Bécquer del significado del rombo, ¿verdad? Tanto de los diferentes niveles y dimensiones, pero eso es una profundidad que lo podríamos también tratar en otro programa, pero sobre todo que el cierre de ese simbolismo es por enfocar nosotros en cada vértice un valor, que es lo esencial para que el ser humano se integre, comprenda quién es y pueda vivir en una comunidad donde estos valores también puedan ser desarrollados y con ello su entorno. Ahora, lo más bonito es que cuando este maestro, este que quepa, yo le hago otra pregunta y le digo a él, entonces nuestro sentido de vida es aprender. Y él me dice, muchos creen que venir a la vida es solo para vivir. No, venimos a contribuir, que es diferente, con todas las cosas creadas. O sea, la profundidad de pensar en esto, no venimos a vivir, venimos a contribuir con todas las cosas creadas. Esto es algo que al menos para mí, solo esa frase, no venimos a vivir, venimos a contribuir, lo encierra todo. Entonces, Julio, creo que con esto apenas hacemos un preámbulo muy lindo, muy bonito, y podemos dejar, si usted lo tiene bien, para otro programa, y ahora sí lo que es el contenido grande de la vivencia de esta comunidad, qué fue lo que nosotros
qué es lo que nos regalaron ellos como enseñanza y ¿Cuáles qué es lo que son? tenemos que hacer. ¿Y cuáles son esos 4 valores que los que estamos empezando a enfocar? Y estamos trabajando también, gracias a Dios, que nos da pues esa oportunidad de ya ir también caminando este proyecto tan importante que es el proyecto Hábitat Neomadi, la nueva madre tierra, para entonces, conforme a esta investigación, esta sabiduría, empezar a trabajar por medio de una fundación para resaltar estos valores y también rescatar la importancia que tenemos nosotros como sociedad para poder llevarles a ustedes un nuevo modelo, al menos alternativo, que podamos aplicar de este lado del río para poder volver a ese sentido, al origen, y que es volver a casa. Muy bien, perfecto, me habéis dejado, estaba ahí atento a ver lo que decíais, pero bueno, me parece muy bien, se puede hacer esta introducción para que las personas sepan de qué vamos a tratar el siguiente programa, me parece muy bien y me ha encantado. Y bueno, no sé si queréis dar un último mensaje para la gente que nos está escuchando. Bueno, yo creo que, comentarles que hemos vivido diferentes etapas, nosotros como pareja, como familia, también con el compromiso de llevarles a ustedes la información de todo lo que tiene que ver con videos y fotografías del tema OVNI en nuestro país. Ahorita nos encontramos en una etapa totalmente distinta, que es poder desarrollar toda esta información, ya no solo recibir del cielo a la tierra, sino empezar a trabajar en un cambio, de una transformación por medio de diferentes talleres, por medio del proyecto que estamos apenas iniciando y motivarles a que esta iniciativa, estoy segura que muchas personas están empezando a conectar porque también son llamados. Recordemos que no somos solo nosotros, somos un gran grupo llamado humanidad que nos estaríamos reconociendo. Si ustedes tienen una iniciativa, nos quieren aportar una idea, nos escriban porque también somos parte de este gran proyecto. Son parte de este gran proyecto que conlleva no solo al despertar de conciencia, sino a reconocer el verdadero sentido de la vida y volver a casa. Naves en el cielo, murmullos sin razón, confesiones ocultas, tu corazón latió. Misterio en el aire, sin explicación, confesiones ocultas, esa es tu misión. Misterio en el aire, sin explicación, confesiones ocultas, esa es tu misión.